Buenos días amigos de Nuevas Generaciones, es nuevamente un placer poder estar con ustedes a través de este medio y hoy vamos a tener un tema, espero que no muy largo, pero hablando precisamente de las promesas de Dios. Hoy es un día de promesas, hay que recordarlo. Y hay una historia corta en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículos del 14 al 17. No lo vamos a leer ahorita, más adelante lo vamos a hacer. Pero es una hazaña que hicieron 3 de los valientes de David. David tenía un grupo de hombres que eran excelentes guerreros y además muy valientes. De hecho, David mismo los había entrenado cuando el rey Saúl lo quería matar y andaba huyendo de él. Y estos hombres habían sido, en su momento, habían sido de lo peor ahí en la región. Eran hombres amargados, endeudados, rebeldes, pues. Pero David se topó con ellos y como David era buen guerrero y buen estratega militar, pues los entrenó para pelear de manera individual y también para pelear en equipo. Y estos hombres se hicieron muy fieles seguidores de David. De hecho, fueron los que lo hicieron fuerte en sus batallas. Pero hoy, que es día de promesas, quiero comenzar esta historia muchos años atrás. David, cuando todavía era un muchacho, ustedes recuerdan, había sido ungido por Samuel. Y aquella unción realmente era una promesa como las que ustedes recibieron el año pasado. Y sí dije bien, o sea, no me equivoqué. Las que recibieron comenzando el año 2020. Y ahorita van a ver por qué me estoy refiriendo a aquellas promesas. Aquella unción de David era una promesa de que Dios lo iba a plantar sobre el trono de Israel. Pero David nunca se desesperó ni hizo nada indebido para llegar a ese puesto. Él siguió allí prácticamente en el anonimato, pastoreando ovejas y allá en el monte, en el campo, y esperó y esperó y esperó, hasta que solas empezaron a llegar las oportunidades. Yo creo que así nos mantuvo Dios durante el 2020. Casi todos los planes de pronto se pararon, pero yo confío que en este año 2021 las cosas cambien. De hecho, ya se encontró una vacuna, ya se está aplicando la vacuna. Y pues vamos a volver a tener tiempo para caminar firmes hacia los sueños que Dios nos dio. No importa el tiempo que haya pasado desde que nos dio su promesa. Así lo hizo Dios con David, y en el tiempo de Dios, David llegó a ser rey sobre Israel. Y así lo va a hacer con nosotros. Tal vez no vamos a ser reyes, pero sí vamos a alcanzar nuestros sueños, nuestro propósito. Solamente te sugiero que confíes en Dios y que no se te ocurra hacer nada indebido para que veas realizados todos los sueños que Dios puso en ti. Ahora, el arranque de David hacia sus sueños finalmente sucedió en el tiempo de Dios. No tenía caso desesperarse, Dios a su tiempo lo iba a hacer. Y la primera oportunidad que David tuvo de empezar a acercarse a su propósito fue frente al gigante Goliat. En esa victoria personal, David fue lanzado a la fama como un joven muy valiente. Y estoy seguro que su fe y su destreza lo podían haber impulsado a más. Pues habiendo iniciado con esa hazaña, no sé, hubiera podido seguir su carrera de matagigantes, ¿no? Por ejemplo. Pero David tranquilamente se regresó a seguir cuidando de los rebaños, porque esa seguía siendo su mayor responsabilidad. Y yo me imagino, entre los comentaristas lo llaman el pastor de Israel, pero yo me imagino que David se soñaba pastoreando a Israel desde el trono, pero eso apenas era el inicio y él tenía que esperar más tiempo. Más adelante, el rey Saúl empezó a tener problemas muy severos de tipo espiritual y de tipo emocional. Y allí el joven David fue invitado al palacio para calmar el alma atormentada del rey. Parece ser que era un buen músico David y con su música tranquilizaba al rey. Porque habrán de saber que la buena música ejecutada por personas ungidas ministra el alma, ministra el espíritu humano. Pero como David pues había demostrado también valentía a pesar de su corta edad, comenzó a ser enviado a la guerra. Y pronto, muy pronto comenzó a destacar entre los guerreros y llegó a ser el líder entre ellos. Pero cuando se acababa la temporada de la guerra, porque era por temporadas, pues David regresaba al palacio para seguir atendiendo el alma atormentada de Saúl. Y en su tormento,
por no decir locura, ¿no? Del rey, pues él comenzó a tener envidia de David. Porque Saúl sabía que había sido desechado por Dios y era inevitable sentir celos de aquel joven. Muy probablemente sin saber que por orden de Dios, Samuel ya lo había ungido. De hecho, Samuel fue a escondidas a ungir a David. Pero como que los demonios disfrutaban atormentándolo al rey Saúl. Yo me imagino que le insinuaban en su mente que aquel muchacho lo iba a desbancar. Y el rey Saúl lo que hizo fue que empezó a enviar a David a la guerra y lo ponía en los lugares más peligrosos para ver si así lo mataban. Lo que no contaba es que Dios estaba con David y David volvía a las batallas ileso, triunfante. Y obviamente, después de haber soportado la parte más pesada de la batalla, pues llegaba con más experiencia. Y aquí se hizo una especie de círculo vicioso, porque mientras más se preocupaba Saúl, más crecía su deseo de matarlo y más se fortalecía David en su habilidad militar. Y otra vez, más se atormentaba el rey Saúl en su inseguridad. Bien lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 28, donde él escribió, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Como les digo, todo esto le sirvió a David para ser mejor guerrero y más adelante para ser un buen rey. El caso es que llegó el momento en el que mientras David estaba tocando para tranquilizar al rey Saúl, este hombre ya enloquecido, desquiciado, le tiró una lanza para matarlo. Y esta escena se repitió varias veces hasta que David mejor decidió huir por su vida. Y en esa huida fue donde David se topó con una pandilla de amargados, de endeudados. Y cuando la sociedad entera los rechazaba a estos hombres, David se ocupó en brindarles su ayuda. Y llegaron a ser hombres muy diestros en la pelea. Y estos tipos, a pesar de lo que habían sido en su tiempo atrás, se convirtieron en seguidores leales de David. Y llegaron a ser la fortaleza de David. Y la Biblia los llama precisamente así, los valientes de David. Y eso a mí me encanta, porque esa es la gloria precisamente del liderazgo. Que los logros no son del líder, sino que son del equipo que el líder formó. Ese es el trabajo del liderazgo, formar gente para que desarrolle su potencial. Todos sabemos que David dependía de la protección divina definitivamente, pero en muchas de sus batallas también dependía de los hombres leales que él había formado. Entonces se puede decir que Dios protegía y fortalecía a David a través de estos hombres que él había rescatado, y con ellos, pues Dios le fue abriendo el camino para convertirse en rey y construir una nación mejor. Es igual en nuestra vida cristiana. Ciertamente Dios está con nosotros y es Dios el que nos protege, el que nos cuida, pero debemos invertir también tiempo para formar un equipo. Esto es para que Dios, a través de la gente que nosotros formamos, con su ayuda, pues nos ayude en nuestras luchas. Tiene que ser gente que abrace la visión que Dios nos dio para que juntos podamos construir una mejor sociedad. De eso se trata precisamente el cristianismo que Jesucristo enseñó. No se trata de practicar una religión infructuosa. Se trata de ayudar al prójimo para desarrollar y fortalecer todo su potencial, y así se fortalece el reino de Dios y ganamos todos. Y aquí entro ya en la historia que vamos a analizar hoy. Un día estaba David ahí con 3 de sus valientes en una cueva, en la cueva de Adulam precisamente, que es la cueva donde se encontró a los que había entrenado. No nos platica aquí el escritor de esta historia qué estaban haciendo o qué estaban planeando, pero estaban cerca de Belén. Y Belén había sido tomada por los filisteos, que eran los eternos enemigos de Israel. Y estaba allí una guarnición militar de los filisteos. El caso es que estaba David con estos 3 de sus valientes en aquella cueva, y en un momento de calma, tal vez con algo de calor, acuérdense que el tiempo de las guerras eran en el verano, cuando no había cosechas que levantar, cuando no había lluvias y todo ese tipo de cosas. Pero en un momento de calma y con algo de calor, pues tal vez recordando también su infancia, porque David nació y creció en Belén, allí donde siglos después también nació Jesús, que por eso es que se entiende que son parientes o descendiente Jesús de David.
El caso es que se le antojó a David el agua que él había tomado en su infancia, en su juventud. Era de un pozo que estaba junto a la puerta de Belén. Solo que esta vez como que pensó David en voz alta. Yo creo que a nosotros alguna vez nos ha pasado que pensamos así en voz alta. Y dice David, ¿quién me diera de beber del pozo que está allá junto a la puerta de Belén? Y quiero que leamos esa parte que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 13 al 17. Y dice así: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto, dice aquí el escritor de esta parte de la historia. Y aquí nos está narrando pues una historia de la valentía de estos hombres que eran los valientes de David. Eran solamente 3 hombres. Es evidente que estos hombres eran insuficientes para pelear contra una guarnición militar. Porque una guarnición militar consta de varias tropas que están comandadas en un mismo lugar. Y esas guarniciones se encargaban de proteger la ciudad de una invasión. O sea, no era un grupito de filisteos, pues. Era un grupo grande, de varias centenas de soldados. Para que se den una idea, por ejemplo, las instalaciones militares que están aquí en las Adelitas, tal vez usted ha pasado por ahí. Bueno, aquí en San Luis hay una guarnición militar, y esa guarnición militar tiene varias centenas de soldados. Hay un general y hay mucha gente ahí que pertenece a esa guarnición militar. Y aquí lo curioso es que un grupo de 3 hombres fueron suficientes para entrar a Belén y sacar agua del pozo, ese pozo del que se le antojó el agua a David. Y yo digo, esto realmente es fidelidad y esto es amor. Es una acción muy valerosa en la que arriesgaron su vida por cumplir un deseo solamente de su tutor, o de su mentor, o de su jefe, si le quiero poner así. Pero esa lealtad también la aprendieron de David, que era su jefe en este caso. Ahora, yo tengo la firme convicción de que David nunca los hubiera enviado. David era un estratega militar, muy buen estratega militar, y él sabía que valen más 3 valientes que un vaso de agua. No nos dice el escritor si pelearon o no, pero corrieron el riesgo de morir en el intento de traer el agua. Y cuando llegaron con el agua, pues resulta que David no se la quiso tomar. Pero hizo algo muy extraño. Lo que hizo fue que agarró el agua y la derramó para Dios. Parece ser que hizo una especie de oración y dijo: no, Señor, yo no voy a hacer esto. Y la derramó para Dios. Ahora, esta historia es un evento importante también, para que aprendamos un poquito de lo que es la libación. ¿Qué es la libación? Bueno, la libación era un símbolo de la adoración verdadera a Dios. También era un símbolo de la gratitud de Israel por la provisión sobrenatural de Dios. Se podía derramar aceite o vino, y en algunos casos hasta leche. Y en este caso pues se derramó un vaso de agua fresca para Dios en el tiempo de calor. Dirán ustedes, pues a Dios ¿qué le importa tomar agua? No, no es tomar el agua, es el sacrificio de ofrecer algo que nosotros hemos anhelado, que nosotros hemos deseado, pero para complacer a Dios. Y además esta agua fue conseguida bajo el riesgo de muerte de 3 de los valientes de David. Yo creo que uno de los problemas comunes en el cristiano del siglo XXI es la autogratificación. Esto quiere decir que a veces nosotros nos damos a nosotros mismos la paga por un sacrificio. Y esto ha acarreado excesos en el área material y muchas veces ruina cuando sucede en el terreno moral. Porque para recompensarnos por algún sacrificio, definitivamente no somos justos.
Y generalmente caemos en excesos que desagradan a Dios. Yo creo que todos hemos escuchado frases como aquellas que dicen, tú te lo mereces, o es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Y por esa causa, ahora y en muchos tiempos, hemos podido leer noticias de siervos de Dios, y lo digo entre comillas, que se dan vida de reyes, bajo el único argumento de que, pues Dios me bendice porque me esfuerzo trabajando duro. Sin embargo, la pregunta obligada aquí es, ¿se agrada a Dios de eso? Porque la actitud de David nos muestra algo diferente para agradar a Dios. Es más, hizo algo inesperado, algo muy raro. ¿Por qué derramar el agua si era tan deseada y fue conseguida con tanto peligro? No cualquiera lo puede entender. Realmente choca con la doctrina de la prosperidad o con muchas ideas que a veces traemos en la cabeza. Pero así era David y por eso Dios lo amaba tanto. Esta y otras historias de David nos muestran que no era costumbre de David pedir, sino dar. Cada persona, yo creo que cada persona percibe las cosas de diferente manera. Pero la gran mayoría percibe el año pasado como un tiempo difícil. Aunque algunos se enriquecieron, pero aunque se enriquecieron, no estuvieron tranquilos o no han estado tranquilos ante el riesgo de contagiarse. Otros perdieron su trabajo, otros simplemente tuvieron que hacer un alto en el camino. Y nosotros como cristianos, pues muchas promesas que recibimos ese año, el año 2020, se quedaron pendientes de cumplir. Negocios, relaciones, ministerios quedaron por nacer. O ministerios que ya habían nacido desaparecieron, porque no hubo suficiente sustento para echarlos a andar más fuerte. Y sucede que a la primera oportunidad, cuando nosotros hemos sufrido ese tipo de pérdidas, a la primera oportunidad que vemos, nos desbocamos para tomar lo que supuestamente nos pertenece. Y nos queremos satisfacer a nosotros mismos con las supuestas bendiciones de Dios. Yo creo que David podía haberse tomado el agua que tanto deseaba. Digo, se le antojó. Y nomás dijo y sus valientes fueron y se la trajeron. Pero esto le hubiera servido para jactarse aún más del ejército que había logrado formar a partir de sus 37 valientes. Que por cierto, en algún momento Dios los reprendió por hacer un censo. Y este censo lo hizo para saber con cuántos hombres contaba para sus batallas. Y perdió por causa de su arrogancia más de 60,000 hombres de guerra. ¿Qué sucedió? Pues que Dios envió una peste por 3 días. Y en 3 días murieron esos 60,000 hombres. Y David entendió su error. Y lo que hizo fue que ofreció ofrendas de paz y sacrificios a Dios. Y Dios tuvo compasión del pueblo y cesó la mortandad. Y aquí también David tuvo la misma actitud que tuvo con el agua del pozo de Belén. Cuando iba a hacer el altar para las ofrendas de paz, un hombre llamado Ornán, así se llamaba, él tenía una parcela ahí y la estaba trabajando, y Ornán le dijo que tomara lo que quisiera para ofrecerlo a Dios. Y David le contestó, esto está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. Dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Cuando se trata de tiempos como el de esta pandemia, debemos tener cuidado. Podríamos ofender a Dios arrebatándole las bendiciones. En estos casos debemos ofrecer a Dios aquello que anhelamos tanto o algo que no nos cueste y hacer lo que el sentido común dice que es una locura a veces o un desperdicio. Recuerda que las promesas de Dios no entran dentro de su justicia. O sea, las promesas de Dios no son recompensas por portarnos bien o por ser buenos cristianos. Las promesas de Dios son una manifestación de su bondad. Son bendiciones que recibimos solo porque Él es bueno y van más allá de lo justo. ¿Qué cosa puede ser para nosotros
como el agua del pozo de Belén. ¿Qué ha sido ese vivo deseo que Dios te ha prometido dar? Yo creo que todo aquello por lo que oraste en tu primera oración de Año Nuevo. ¿Qué le pediste? Pues la salud, la economía sana, alguna bendición espiritual. Y quiero volver a decirte que nada de eso merecemos. Nada de eso entra dentro de los límites de la justicia, porque lo que hacemos nos desaprueba. Si fuera por justicia, ya hubiéramos muerto. Pero Dios nos justificó en Jesucristo. Y sí, realmente todo esto es mucho más de lo justo. Estoy casi seguro que nosotros intentaríamos arrebatarlo de todas maneras. Y lo vamos a catalogar como una bendición diciendo, Señor, gracias, ya me lo merecía, Señor, te alabo y te bendigo porque ya me lo merecía. Ya me imagino a David diciendo esas mismas palabras y haciendo enojar a Dios antes de tiempo. ¿Qué recibirías tú si Dios fuera solamente justo? No me contestes, no me mandes mensajes tampoco para contestarme eso, pero yo de manera personal diría que nada, que solamente somos siervos inútiles, así lo dice la Biblia de nosotros, que no hacemos nada más allá de lo que es nuestra responsabilidad. Dios es más que justicia, es gracia, regala muchas cosas sin que nosotros las merezcamos. Y hoy, cuando recibas tu promesa, yo te invito a que reflexiones. Y si no te sientes digno de recibir la palabra que Dios te está dando, ahí tienes una gran oportunidad delante de ti para derramarla para el Señor. O tienes también la opción de retenerlo para ti y perder una bendición mayor. Lo que Dios suple de manera sobrenatural no debe ser nunca motivo de nuestra adoración. Más bien podemos adorarle con ese preciado regalo. Eso es la libación. Y créanme, lo que Él sí lo merece, Él sí es digno. Cuando David derramó el agua como libación para el Señor, mostró dos cosas muy valiosas en una persona que ama a Dios. Primero, demostró que sabía negarse a sí mismo. Y en segundo lugar, demostró que era capaz de ofrecer a Dios algo muy valioso que él mismo deseaba. Te aconsejo solamente una cosa: no te aferres a las bendiciones que Dios te promete y te cumple. Si le pediste vida al empezar el año, yo te sugiero, ofrece tu vida en libación a Dios. Y una cosa sí te puedo asegurar: de Él vas a recibir vida eterna y abundante. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo lo dijo. Mateo capítulo 16, versículo 25 dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. Atrévete a ofrecer un sacrificio personal para agradar a Dios. Y si puedes en este tiempo que vamos comenzando el año, ayuna. Y ofrece de tu tiempo para orar por tu ciudad en esta semana. Y verás que Dios va a cumplir sus promesas pendientes del 2020 y las nuevas del 2021 que vas a recibir hoy en un rato más. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos al ratito para salir a orar por la ciudad. Hasta luego.